Bueno, gracias Hernán, re interesante, sobre todo la energía que le pusiste a la presentación. Sí que ha sido un placer y lamento tener que cortar, pero bueno, tenemos gente del exterior también, entonces hay que tratar de respetar en lo posible los horarios. Me toca el gran honor de presentar a la doctora Laura Sepp Lorenzino. Escúchame. Fue fortuito el conocimiento de ella. Con Nélida el año pasado nos habíamos planteado tener este tipo de terapias porque, como pueden ver, parece ciencia ficción, pero es realidad, es como fascinante. Y de casualidad la buscamos, la encontramos por LinkedIn y nada, eso demuestra un poco lo persona que es Laura. Automáticamente nos contestó, se entusiasmó con la idea de tener esta charla y fortuitamente, por un problema personal de Laura, tuvimos la posibilidad de que hoy estuviera presente acá. Ella está radicada en Estados Unidos. Y como les decía, es un honor presentar a Laura. Es una líder científica de renombre internacional en las industrias biofarmacéutica y biotecnológica. Su trayectoria se distingue por una profunda capacidad para transformar innovaciones científicas en avances clínicos concretos. Y eso es lo fascinante. Laura ha dirigido equipos de excelencia en el desarrollo de terapias basadas en ácidos nucleicos, abordando enfermedades infecciosas, patologías raras y cáncer, con un enfoque pionero y visionario. Su experiencia abarca desde el genoma y la biología celular y molecular hasta el descubrimiento y desarrollo de fármacos en etapas clínicas y preclínicas y clínicas. Su liderazgo y compromiso con la ciencia ha sido fundamentales para impulsar nuevas fronteras terapéuticas. Como les dije, Laura es una profesional, es bioquímica de esta facultad, hizo su doctorado en la Universidad de Nueva York, trabajó en compañías importantes como es Vertex International, trabajando en ácidos nucleicos, después se fue a Anilam y tuvo 14 años en Merck. Bueno, creo que me olvido de algunas cosas, pero bueno. Eso marca un poco la trayectoria, pero además de eso quise marcar en la introducción lo excelente persona y es un placer tenerla acá. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Está muy fuerte? ¿No? ¿Está bien? Fue una introducción muy generosa. Muchísimas gracias. Bueno, lo que les voy a contar hoy es un poco lo que estuve haciendo los últimos años en el desarrollo de estas terapias nuevas, en especial terapias que usan la tecnología CRISPR para editar el genoma. Y a ver, para que esto... ¿Cómo se va? Ahí va, con el dedito más fácil. Bueno, y antes que nada, me encanta estar de vuelta acá. Esto era la cátedra de biología, no sé si se acuerdan. Acá sufrimos bastante algunas, pero bueno, yo terminé siendo ayudante. ¿Dónde está Cris? Cris, fuimos ayudante, torturamos mucha gente acá. Pero bueno, un orgullo de ser bioquímica de la UBA, de la camada del 85. Y también tuve la oportunidad de estar en el ICIFIP y tengo mis colegas y amigos también que han venido. Muchas gracias por tomarse el tiempo para venir. Y les digo que el orgullo de ser parte de la UBA es algo que lo tengo de por siempre, porque me preparó no solo como profesional científica, pero también me dio la madurez personal. Y realmente estuve en muchos lugares y me permitió competir sin problema, ¿no? Esa seguridad, esa base que nos da la universidad. Bueno, esta diapositiva es un resumen de lo que les voy a contar y es un poquito lo que les estaba contando Hernán, pero lo que voy a hacer es voy a profundizar en cómo se hace para tomar una nueva tecnología como CRISPR y hacer medicamentos. Y la premisa de estos medicamentos genéticos es que amplían el universo de las dianas farmacológicas. Si nos ponemos a pensar en el genoma nada más menos de 2% del genoma codifica por proteínas. Y las drogas pequeñas que usamos, los químicos y los biológicos, de esas 20.000 proteínas, nada más tienen de blanco a
20%. Es decir, que quedan todavía muchas proteínas que quedan sin desarrollar fármacos. Y después, si te fijas en el genoma, hay un montón de secuencias que contribuyen a la enfermedad, que hasta ahora no se podían desarrollar pequeñas moléculas o biológicos. Pero, por suerte, con estos medicamentos genéticos ahora podemos ir y usar de blanco a cualquier secuencia. Y les pido disculpas porque seguro que va a haber algún anglicismo y alguna metida de pata en mi español, pero hace mucho que no hablo de ciencia en castellano. Bueno, los medicamentos genéticos, entonces, es esta clase de drogas que actúan sobre secuencias genéticas, ya sea un ARN o ADN. Lo que es interesante es que están compuestos de ADN y o de ARN. Y su diseño está basado en homología de secuencias. Entonces es muy fácil diseñarlas, porque tenés la secuencia y usás el apareamiento de bases de Watson-Crick para hacer el diseño. Y eso nos permite una gran diversidad de mecanismos y aplicaciones terapéuticas. Y otra forma de discutir esta evolución de las modalidades terapéuticas es con esta diapositiva, esta visual, ¿no? Donde empezás con pequeñas moléculas químicas, ya sean agonistas, antagonistas, biológicos, factores proteicos, anticuerpos. Todos ellos, el blanco, son las proteínas. Lo que tenemos ahora es una gran cantidad de modalidades, empezando por los oligonucleótidos, siguiendo con el ARN mensajero, las vacunas del COVID, la terapia génica, que Hernán les contó un poco, y finalmente la edición génica, en la cual CRISPR es una de las varias modalidades que se usa, pero es con la que estamos adelantando mucho más en la clínica. Yo tuve la suerte, mucha suerte, de poder trabajar en todas estas modalidades a lo largo de mi carrera. Cuando me doctoré empecé a trabajar en Sloan Kettering, que es un hospital de cáncer. De ahí fui a Merck, donde trabajé en pequeñas moléculas y en biológicos para cáncer. Y después me pasé a trabajar con oligonucleótidos en Merck, en Alnylam, y tuve la oportunidad en varias otras compañías de trabajar en todas las modalidades. Entonces, eso me dio la oportunidad también de tomar conceptos de una modalidad y rápidamente aplicarlas a las otras. Y de esa forma se puede mover mucho más rápido en el desarrollo de medicamentos. Hoy lo que les voy a contar es lo que hice cuando estuve en Vertex y lo que estamos haciendo ahora en Intelia con el uso de CRISPR. Y CRISPR quiere decir Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en castellano es repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. ¿Y de dónde viene esto? Y Hernán se los empezó a contar. Esta fue una observación que hizo Francisco Mojica en la Universidad de Alicante. Y lo que vio, a ver si lo puedo mostrar acá, si me muevo, ¿está bien? Sí. Lo que vio es que en la parte del genoma de la célula bacteriana había una zona repetitiva, acá marcada con la R en verde. Y entre las zonas repetitivas había una secuencia que lo llamó el espaciador, en inglés el spacer. Y ese spacer tenía homología de secuencia con bacterias y plásmidos que infectaban a las bacterias. Pero lo que descubrieron es que una vez que este espaciador estaba introducido permanentemente en el genoma de la bacteria, esa bacteria era inmune, nunca más ese fago o ese plásmido podía infectar a esa bacteria, porque tenía un complejo de vigilancia que se formaba molecularmente y que reconocía la secuencia en el virus bacteriano y destruía al virus. Cuando estudiaron molecularmente, ese es el trabajo de Barragu y Marraffini y Sonnenheimer, y para que sepan, Marraffini es argentino, lo que descubrieron es que este locus se transcribe. Ahí está la proteína, como les contaba Hernán, que se llama la CRISPR Associated Protein, o Cas9, y se une a un ARN, que es el ARN guía. Y forman un complejo. Y ese es el complejo que reconoce, por homología de secuencia, al invasor y lo destruye. Y el mecanismo, como dependía de esas dos cosas, de la enzima y del ARN guía,
Gente como Charpentier y Doudna dijeron, bueno, lo vamos a poner en células eucarióticas, células humanas, vegetales, animales, y descubrieron que muy fácilmente, con solo poner la proteína Cas y poner un ARN guía que lo sintetizás químicamente, podés llevar a destruir cualquier secuencia en la célula, en el genoma. Y por eso ganaron el premio Nobel en el 2020. En el 2014, cuando empezó a salir todo esto, varias compañías aparecieron. Había las tres principales, eran CRISPR Therapeutics, Editas e Intellia. Y Jennifer Doudna es la fundadora de Intellia, que es la compañía donde yo trabajo. Bueno, lo fácil de CRISPR es que es una técnica que es fácilmente reprogramable. Lo único que hay que cambiar cuando vamos de una secuencia a la otra es una parte del ARN guía, que es la parte que va a reconocer por homología la secuencia blanco, la secuencia que queremos hacer targeting. Y una vez que se forma el complejo, la actividad enzimática está bien autorregulada. Lo que pasa es el Cas9, una vez que tiene el ARN guía unido, empieza a escanear el genoma. Llega un momento donde hay una señal que le dice, pará y fíjate. Y se para y se fija si la secuencia que sigue tiene homología con el espaciador. Si no la tiene, sigue escaneando. Pero si la tiene, se para. Hay una helicasa que abre el DNA y se forma una hibridización entre el ARN guía y el DNA genómico. Cuando eso pasa, hay un cambio conformacional en la Cas9, en la endonucleasa, que hasta ese momento era catalíticamente inactiva. Y a partir de ese momento se activan dos sitios catalíticos donde cortan el DNA en las dos hebras y producen una ruptura de doble hebra. En las células hay un mecanismo que está constantemente fijándose de que el DNA no esté roto. Y cuando hay una rotura de doble hebra es inmediatamente reconocido por un mecanismo que se llama el mecanismo de unión de extremos no homólogos. Lo que hace, se unen varias proteínas ahí y lo vuelven a pegar. Si lo pegan y lo corrigen exactamente, CRISPR viene otra vez, lo corta. Y hay varias de corta, pegada, hasta que en algún momento el mecanismo, el mecanismo hace un error, y ese error lleva a una mutación donde el gen deja de funcionar. Y esa es la tecnología que usamos cuando queremos hacer un knockout, en inglés, o una pérdida de función. En las células que están proliferando también podemos usar otro mecanismo que se llama reparación dirigida por homología para corregir o insertar genes. Pero lo que le voy a contar hoy es usando esta parte de la tecnología, es usar CRISPR para apagar genes. ¿Sí? Genes que son tóxicos, que contribuyen a la enfermedad, los queremos parar. El hecho de que podemos ahora ir a cualquier secuencia del genoma y con gran especificidad podemos cambiarla. La promesa de esto es, por primera vez podemos pensar en curas, una cura genética. ¿Por qué? Porque podemos taclear, ir a la causa raíz de la enfermedad. Y si eso es verdad y si lo podemos hacer en células que viven mucho tiempo, células que son progenitoras, una sola dosis puede resultar en beneficio de por vida. Y si eso pasa, obviamente la calidad de vida de la persona cambia para positivo y el costo al servicio de salud, sí, en teoría baja, porque la persona no tendría una enfermedad crónica. Ahora, como la edición depende de este ARN guía, sí, que guía a la Cas9 al lugar donde va a ser la edición, es importantísimo que cuando nosotros estamos desarrollando medicamentos, elijamos el ARN, la secuencia, con mucho cuidado. Tenemos que demostrar que tiene gran precisión y gran exactitud. ¿Sí? Precisión quiere decir que corta exactamente donde queremos que corte, ¿sí?
y que ese corte va a resultar en el mecanismo farmacológico que queremos desarrollar, ¿sí? Y que un solo medicamento sirva para todos los pacientes que tengan esa enfermedad. Es decir, que esa secuencia tiene que estar conservada en la población. Y queremos que sea exacta, es decir, que no corte en otros lugares, ¿sí? Y también que evite algún tipo de cambio estructural en el cromosoma que puede llevar a cáncer o algún tipo de toxicidad. No tengo tiempo para contarles exactamente cómo hacemos esto, pero cuando queremos desarrollar una droga para un knockout, para apagar un gen, nosotros hacemos un escaneo del gen y buscamos todos los guías posibles. Los sintetizamos y los caracterizamos con respecto, hacen el corte y el corte termina en la farmacología que queremos y vemos lo de la exactitud de la precisión. Para ver si corta en un lugar equivocado, usamos una cantidad de herramientas ortogonales. Estas son computacionales, in silico, bioquímicas y en células, donde probamos cuáles son todos los posibles errores que CRISPR puede cometer. Y después generamos librerías se dice, ¿no? ¿Sí? Donde buscamos, podemos probar en cada parte del genoma para asegurarnos de que no corte. Y acá hay un ejemplo. Esto es un ejemplo para una droga que estamos desarrollando que va al hígado, entonces estamos usando hepatocitos primarios de humanos. Y lo que hicimos acá es una dosis respuesta, entonces aumentamos la cantidad de CRISPR que le damos y nos fijamos que está haciendo la edición en el gen que nosotros queríamos. Y nos fijamos en todo el resto de las secuencias y encontramos que a altas concentraciones, mucho más de lo que pensamos darle al paciente, CRISPR puede cometer errores. Pero lo que queremos ver es que haya esta ventana de seguridad, ¿sí? Donde a la concentración, a la dosis que le vamos a dar al paciente, no haya ningún tipo de error en la edición. Bueno, y las otras técnicas moleculares que usamos es para evaluar las variantes estructurales. Lo que vemos es si hay translocaciones, si hay inversiones de lesiones, y elegimos otra vez los ARN guías que no causan estos problemas. Bueno, ahora que hablamos y ya sabemos cómo funciona el CRISPR, cómo se usa en la clínica. Y hay dos grandes categorías. Una es usar CRISPR fuera del cuerpo, donde ya sea le sacamos células al paciente o de un donante y gracias. Hacemos la edición, ¿sí? Y después las expandemos y se las volvemos a poner al paciente. Esto es lo que les voy a contar que yo hice cuando estuve trabajando en Vertex con CRISPR para la aprobación de la primera droga que se llama Casgevy, que es para la anemia falciforme. La otra forma de usarlo es ponemos a CRISPR en una partícula nanolipídica y se la damos al paciente con una inyección endovenosa. Esta partícula circula por el cuerpo y en lo que les voy a contar hacemos que vaya al hígado. Y una vez que está en el hígado, CRISPR busca el gen y en los dos casos que les voy a contar, apaga a estos genes. Y estas son las drogas que estamos desarrollando en Intellia Therapeutics. Bueno, contándoles lo que hicimos en Vertex con CRISPR, y esto es para la anemia falciforme. Esta es una enfermedad que es una enfermedad hereditaria que está causada por una mutación en la beta-globina. Y lo que hace es que forma una hemoglobina S de sickle. Sickle quiere decir hoz, ¿sí? Y lo que pasa es que cuando tienen esta mutación, la forma de los eritrocitos, en vez de ser redonditos, tienen forma de media luna. Y lo que pasa, como tienen esa forma problemática, restringen el flujo sanguíneo y se atoran en los vasos sanguíneos, llevando a momentos de mucho dolor que se llaman crisis vasooclusivas y obviamente no dejan que los tejidos se oxigenen. Entonces el daño crónico en la anemia falciforme lleva a muchas manifestaciones de la enfermedad y a la muerte prematura.
La estrategia de CRISPR vino de dos observaciones. Una observación fue que cuando los bebés nacen y tienen el gen de la mutación en la hemoglobina, en la beta-globina, no tienen síntomas de la anemia falciforme hasta que tienen 3-4 meses. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ese tiempo coincide con todavía la expresión de la hemoglobina fetal. ¿Sí? Que hay un cambio de hemoglobina, ¿sí? Cuando el bebé tiene ya 3-4 meses, se deja de formar la fetal y se forma la adulta. La otra cosa que vieron fue que en un estudio poblacional vieron que había gente que tiene la mutación de la anemia falciforme, pero que no tienen síntomas. Y cuando analizaron las secuencias, se dieron cuenta de que había dos tipos de secuencias que estaban relacionadas mecanísticamente y que tienen que ver con el sitio donde se llama el erythroid enhancer. Es un sitio de regulación de la hemoglobina fetal. Hay un represor que se une ahí cuando el bebé ya tiene 3-4 meses y lo apaga. Entonces la estrategia de CRISPR fue, vamos a dejar que este represor no se pueda unir más. Y de la forma de hacerlo es destruir el sitio donde se une. ¿Sí? Entonces la teoría es que si destruimos estos, la hemoglobina fetal se va a poder reexpresar. ¿Cómo se hizo esto? Es autólogo, quiere decir que sacamos las células del paciente, las ponemos en un petri dish, en un platito, ¿cómo se dice? Ok. Y le damos el compuesto por electroporación y hacemos la edición, expandimos las células, lo preparamos al paciente y se las reinfundimos. Y estos datos de la fase 1, y lo que vimos fue que una vez que se le reinfunde las células editadas al paciente, de golpe empiezan a producir la hemoglobina fetal. Y más o menos 50% de la hemoglobina total está hecha por la hemoglobina fetal. Y porque la edición es en estas células madre, ¿sí? Y progenitoras que van a proliferar por mucho tiempo. Estos son 2 años después de la infusión y como ven, la producción de la hemoglobina fetal es estable. Y si esto funciona, quiere decir que los pacientes que hasta ese momento habían tenido un montón de crisis vasooclusivas, cada puntito es una vez que habían tenido este dolor intenso. Una vez que se les dio las células editadas, en la mayoría de los pacientes las crisis se fueron. Es decir, que estos pacientes quedaron curados. Y acá les muestro los dos pacientes. Victoria Gray fue la primera paciente que recibió el tratamiento. Y Jimmy Olaguirre, hace poco, cuando fue 3-4 meses atrás, subió al Kilimanjaro. Y este era un chico que se estaba muriendo y se le cambió la vida. Bueno, esto llevó con estos datos a la aprobación de esta terapia que se llama Casgevy o CTX001. La aprobó la FDA en el 23, en el 24 la aprobó en el Reino Unido y en Europa. Y están varios otros lugares aprobados, todavía no en Argentina. Digamos, fue transformacional para estos pacientes. ¿Es perfecta? No, no es perfecta, porque involucra mucha manipulación de las células. Para los pacientes es muy involucrado y hay mucha mortalidad. Sí, y entonces lo que estamos haciendo ahora es tratando de hacer lo mismo, pero in vivo, donde estamos modificando partículas lipídicas para poder inyectarlas en la sangre y que vayan a las células hematopoyéticas. Así que eso va a ser el capítulo cuando vuelva en un par de años. Bueno, la última parte de la presentación, ¿todavía tengo tiempo? ¿Vamos bien? Ok. Es lo que estamos haciendo en Intelia, donde lo que estamos haciendo acá es
CRISPR in vivo. También estamos usando CRISPR para otras cosas, para CAR-Ts, para TCR-Ts. También estamos usando base editors y prime editors. Pero hoy les voy a contar sobre lo que estamos usando con CRISPR de primera generación, rompiendo los genes que causan la enfermedad. Entonces, acá tenemos que mandar la Cas9 y el ARN guía, los tenemos que poner en un producto farmacéutico. Y de la forma que hacemos eso es usar una partícula nanolipídica donde coformulamos un ARN mensajero que codifica a la Cas9 y un guía, el ARN guía, que va a ir al gen que queremos cambiar. Y el ARN guía lo modificamos químicamente para que tenga estabilidad, ¿sí? Porque si el ARN no está modificado, se corta. Bueno, y así funciona. No sé si pueden ver bien, pero bueno, la partícula entonces lipídica se inyecta en la sangre. Cuando hay proteínas, lipoproteínas que la ven, y hay un cambio en la superficie de la LNP, de la nanopartícula, en el cual se une la apolipoproteína E, y cuando llega al hígado, la ApoE se une al receptor de lipoproteínas, el LDL, y hay una endocitosis en el hepatocito. Uno de los lípidos que ponemos en la partícula lipídica, cuando entra en el endocito y baja el pH, ¿sí? Hay un cambio conformacional del lípido donde se pone pegajoso y rompe la membrana. Una vez que rompe la membrana, se escapa el ARN mensajero, que se traduce a Cas9, y el guide, el ARN guía, se une a esa proteína. La proteína la modificamos con un marcador que hace que pueda entrar a pasar por el poro nuclear y pueda ir al núcleo. Y una vez que lleva al núcleo, hace lo que les conté antes, empieza a escanear y cuando llega la secuencia, la corta. La primera aplicación fue para una enfermedad que se llama amiloidosis por transtiterrina, o ATTR. Es una enfermedad que se produce por la producción de una proteína, esta TTR, que se produce en el hígado, en los hepatocitos del hígado. ¿Sí? Ese es el lugar principal donde se produce la proteína. Esa proteína se secreta en el suero, se distribuye por todo el cuerpo y forma amiloides, forma estos agregados en distintas partes, generalmente en los nervios, llevando a que los pacientes tengan una polineuropatía, y en el corazón, llevando a que los pacientes tengan una cardiomiopatía. Y hay pacientes que tienen las dos. Entonces lo que queremos hacer con CRISPR, porque sabemos que esa proteína que el hígado la hace es mala y causa la enfermedad, la queremos cortar, queremos parar la expresión. Entonces vamos a usar CRISPR para hacer un knockout, para apagar el gen. Bueno, entonces acá es parte de los datos preclínicos. Esto está hecho en células primarias de hepatocitos, donde vemos que a medida que aumentamos la concentración del complejo de CRISPR, vemos que hay un aumento en la edición, el cambio genético, la mutación que queremos introducir, que resulta en la disminución de la expresión de ese gen, ya sea en forma de ARN mensajero o de la proteína. Otra forma de ver lo mismo es si damos este complejo a un ratón que expresa la transtiterretina, y acá está marcado, lo podemos ver con marrón, en una reacción histoquímica. Una vez que usamos CRISPR, lo que vemos es que la expresión desaparece. Y esto es a los 6 meses, es decir, que una vez que apagaste el gen no vuelve. Y como yo les contaba que se acumula esta proteína en distintas partes, en nervios, si usamos esto en ratones que tienen la enfermedad, podemos ver que la acumulación no ocurre. Y esto es lo que queremos hacer en los pacientes.
Lo probamos en monos, entonces estos son monos donde les dimos una partícula nanolipídica, donde le apagamos el gen de la transtierretina en el mono, y lo que vemos es que comparados con el placebo, cuando le damos dosis cada vez más altas del CRISPR, podemos ver que vamos apagando el gen en una forma que es dosis dependiente. La edición está en el hígado, pero como el hígado es el único lugar que produce la proteína que nosotros podemos ver en el suero, esta es una buena medida de la edición que estamos haciendo, ¿sí? Porque si lo apagamos en el hígado, en el suero no tiene que haber nada. Y esto es lo que vemos. Lo apagamos rápidamente, no se produce más, y ahora estamos mirando un año después que le apagamos el gen y no vuelve. Bueno, esto lo llevamos a la clínica y estos fueron los primeros datos de demostración de que CRISPR funciona en humanos. Pacientes recibieron 0.1, 0.3, 0.7 o 1 miligramos por kilogramos de la partícula lipídica con el CRISPR. Y lo que vimos, como vimos en los monos, es que hay una muy rápida reducción en la producción de la proteína producida por el hígado. Y una vez que llega al nadir, se mantiene, ¿sí? Bueno, esto lo aplicamos ahora a muchísimos más pacientes y lo que vimos es datos que ahora son de 2 años en distintos pacientes y lo que vemos es muy buena reducciones en esta proteína y la respuesta en los pacientes es muy consistente. Todos los pacientes responden. Y como ven, llegamos a mantener por 2 años la inhibición de esta proteína. ¿En qué se traduce esto? Bueno, la proteína, yo les contaba que causa polineuropatía y causa cardiomiopatía. Los datos todavía son preliminares porque son de fase 1, ahora estamos haciendo la fase 3. Pero lo que estamos viendo es que en pacientes que tienen la cardiomiopatía, que son pacientes que progresan muy rápido y se van a morir si no se los trata, vemos que la mayoría tienen no cambio, ¿sí? no empeoran y muchos de ellos mejoran. Y eso realmente es revolucionario. Y lo mismo para pacientes que tienen la polineuropatía. Lo que vemos que la mayoría de los pacientes mejoran, ¿sí? Y esto realmente tiene que ver porque una vez que apagas la producción de una proteína tóxica, el cuerpo la enfermedad deja de producirse y tal vez se puede recuperar. Empezamos ahora estudios de fase 3 y les quiero presentar a Jerónimo Espinosa, que está acá, que es nuestro director médico en Argentina y Latinoamérica. Buenas tardes a todos. Es un placer también contarles que Argentina está participando del desarrollo de esta terapia de Nexiguran Ciclumeran. Estamos haciendo dos estudios aquí con 7 centros. Estamos haciendo un estudio que es el Magnitude, que es para la amiloidosis con afectación cardíaca, y el Magnitude 2 es el estudio para la enfermedad con afectación con polineuropatía. Estamos participando con los centros que ven ahí. Son centros que ya están activos, están screenando pacientes, están randomizando y están tratando pacientes. Eso ya ocurrió en nuestro país, también en Brasil y en México, pero con más intensidad aquí. Es un orgullo, cada centro sabe que es el primer centro que está haciendo esto de terapia génica en vivo en Argentina. Ellos lo saben, están conscientes de eso y es muy placentero poder acompañarlos desde Intelia en participar y en que cada uno de ellos pueda sumar un poquito más de data para que finalmente este estudio pueda llevar a ser presentado a las autoridades regulatorias de todo el mundo y confiamos en que pueda ser aprobado cierto día. Muchas gracias, Laura. No, gracias. Bien. Y lo bueno para estos pacientes es que como la droga está funcionando, si realmente es una dosis y espero que les dure el beneficio para el resto de sus días.
Bueno, y en los últimos 3 minutos le cuento que hay otra droga que estamos desarrollando que usa exactamente lo mismo, la misma partícula nanolipídica. Lo único que cambiamos es la dirección genética, cambiando el ARN guía. Esta es una enfermedad que se llama el angioedema hereditario y lo que estamos haciendo, estamos apagando un gen que es un mediador de la enfermedad, donde estos pacientes tienen edema en distintas partes del cuerpo. Si les pasa en la orofaringe, se pueden morir asfixiados. Y si bien hay drogas profilácticas, realmente no funcionan 100%. Como les mostré antes para la transtirretina, lo mismo hicimos en los monos. Una vez que nosotros le damos, apagamos el gen se apaga, y acá estamos viendo 2 años después del tratamiento único, y el gen, una vez que se apaga, está apagadito. Lo llevamos a la clínica y por suerte vimos también un beneficio, bueno, en los pacientes observamos lo mismo, una respuesta dosis dependiente, donde a medida que aumentamos la dosis, esta proteína se apaga y es duradera. Y lo bueno de todo esto es que al apagar esta proteína, los ataques desaparecen. Y lo que estamos viendo ahora, que 98% de reducción de los ataques en estos pacientes. Estos son pacientes que los diagnostican cuando son adolescentes, así que el hecho de poder intervenir cuando son jovencitos y evitar una vida de sufrimiento es algo magnífico. Bueno, y con esto también estamos haciendo un estudio de fase 3 que se llama HALO, y tenemos, si quieren entender un poco más, leer un poco más de nuestra ciencia, tenemos 4 trabajos publicados en el New England Journal of Medicine que tienen muchísima información. Y como les contornan, el hecho de que Intelia pudo demostrar que CRISPR funciona en vivo ayudó a que otros ahora puedan seguir con, ¿no?, la misma estructura. Y así fue como este bebé recibió la intervención temprana que le cambió la vida. Pero esto solo se va a cumplir realmente, esta promesa, si llega a todos los pacientes donde quieran que estén. Y para mí, siendo argentina, es muy importante de que no solo los del primer mundo reciban estos beneficios, sino que encontremos una forma de que todo el mundo donde esté se beneficie. Con eso, muchas gracias por su atención. Bueno, hacemos 15 minutos un break y 10 minutos. Bueno, hacemos 1 minuto y volvemos. No, 10 minutos, hacemos un break, un café y seguimos. Las preguntas al final.